Gracias, chiquillos. Muy buenos días a todos. Es un gusto volver a verlos. ¿No es la sensación que somos más personajes hoy día o no? Parecerá. Se ve más juntosa la sala. Bien, si son de la otra sección, bienvenidos. Y si no, bienvenidos también. ¿Ya? ¿Vieron la clase que les dejé respaldada? Sí. La clase de ayer que les mandé, de la segunda parte. Qué buena. Debo decir, me han inspirado cuando hice esa clase. Le puse harta imágenes y hoy día no va a ser la excepción, chiquillos. ¿Ya? Hoy día vamos a continuar con la segunda parte de nuestro sistema óseo que estábamos comenzando a revisar desde la semana pasada. Y hay algunos criterios que tenemos que ir recordando, ¿cierto? A nivel embriológico, ¿cuál era el grupo celular que estaba encargado del proceso de crecimiento de este sistema? La primera pregunta de prueba. ¿Cuál es el grupo celular embriológico que está a cargo del desarrollo del sistema óseo? Una cosa es ver la clase y otra cosa es estudiar. La materia pasada, materia estudiada, chiquillos. Decía mi profe de base. ¿Cuál es el grupo celular del proceso embriológico en los primeros 28 días que está a cargo del crecimiento del sistema óseo? El mesodermo, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿cierto? Bien, ya habíamos hablado también durante la semana pasada que el sistema esquelético está compuesto por ¿cuántos huesos? 206, ¿cierto? Y está dividido en 4 secciones. ¿Qué secciones son? Axial, apendicular, superior e inferior, ¿cierto? Cintura pélvica y cintura escapular. Muy bien, ¿cierto? Y ayer, la semana pasada, dentro de lo que pudimos, revisamos la anatomía craneal, la anatomía vertebral, ¿cierto? Y nos quedaron ahí unos remanentes que se los vi en la grabación, ¿ya? Así que hoy día vamos a revisar lo que es explícitamente la cintura escapular, la cintura pélvica, el sistema apendicular superior e inferior, y vamos a dejarlo hasta ahí porque la próxima semana nos vamos con osteoarticular, específicamente con articulaciones, ¿ya? Bien, nos queda harto que revisar, así que es harta información que tienen que estudiar, chiquillos. Y les aviso al tiro, yo voy a poner solo imágenes. Comprenderán que en el mundo de imagenología nosotros somos expertos en anatomía. Somos los mejores anatómicos que los fisiólogos, que los médicos, si pudiese decirse de mejor forma. Sin embargo, para ustedes ya tienen que empezar a relacionarse con estas modalidades imagenológicas, porque si bien es cierto, no trabajan directamente, pero sí van a estar inmersos en el día a día. Y les pueden preguntar, y nos falta el amigo, el vecino, el familiar que le pregunta por la modalidad imagenológica. Bien, así que como habíamos comentado anteriormente, nosotros teníamos estos sistemas, adelante, pase. Ya vimos el sistema axial, vertebral, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer lo que nos quedó del sistema axial, que es la caja torácica, ¿cierto? Vamos a ver cintura torácica, cintura pélvica y la unión de estos que conlleva al sistema apendicular, ¿ya? Recordar que tenemos varios tipos de huesos, dentro de ellos tenemos los huesos largos, los planos y los cortos. Dentro de estos tres, ¿cuál es el que cumple funciones hematopoyéticas? Los largos, ¿cierto? ¿Y dónde está alojada el sistema hematopoyético? ¿En qué segmento óseo? ¿Cierto? ¿Qué segmento estaba asociado? ¿Cómo se llama ese segmento anatómico? Hay uno acá, otro por acá. Materia pasada, materia estudiada. ¿Dónde está ubicada la función hematopoyética en los huesos largos? La diáfisis, ¿qué es lo que es? ¿La parte central o la parte periférica? La parte central. ¿Está baja la médula roja? La apófisis está dentro de los huesos irregulares.
¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué segmento es de la clasificación de los segmentos del huesito largo? La diáfisis, ¿cierto? Por lo tanto, ¿ve qué lo que es? Epífisis, ¿cierto? Y la parte que une la diáfisis con la epífisis, metáfisis. Ahora bien, ¿dónde está ubicada la médula roja? ¿En la diáfisis, epífisis o metáfisis? En las epífisis, ¿cierto? Muy bien. Eso es pregunta de prueba. Vayan anotando todas estas cosas que voy preguntando. Los huesos cortos, ¿dónde los encontramos habitualmente? En las manos, ¿cierto? Los huesos del carpo y los huesos del tarso, ¿cierto? Los huesos del pie. Bien, una repasadita general de anatomía. Vamos a la parte que no hemos visto hasta ahora, que es la parte torácica. La región torácica a nivel óseo cumple grandes funciones. ¿Cuáles son? Proteger órganos vitales. ¿Qué órganos vitales tengo en este segmento? Corazón, los pulmones, ¿cierto? ¿Qué más? Parte del aparato digestivo, ¿cierto? Sostén, soporte, ¿cierto? Por lo tanto, es una estructura que literalmente es una caja que va protegiendo nuestra red de órganos locales y vitales, ¿cierto? Y a posterior creo que tenemos la columna, ¿cierto? Aquí a posterior, ¿qué es lo que tenemos? La columna. ¿Qué es lo que protege la columna? La conexión. Porque si la parrilla costal, la caja torácica, protege pulmón, mediastino, corazón, trama intestinal, cierto superior, ¿qué protegerá la columna vertebral? La conexión. La médula, ¿cierto? El canal medular. ¿Y el canal medular de qué está conformado? Canal medular. Medular, canal medular. De la médula, ¿cierto? ¿Y la médula está inmersa en qué cosa? En un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido cefalorraquídeo. Muy bien, muy bien. Entonces, la región torácica está compuesta por las costillas, ¿cierto? Las carillas articulares que están unidas directamente a la columna vertebral, ¿cierto? Que son estas pequeñas bolitas que las vamos a ver con detalle. Tenemos también este huesito, que ¿cómo se llama? Esternón, ¿cierto? Y su colita inferior, ¿cómo se llama? Para que se me salga acá. Ahí. Atrás. ¿Cómo se llama ese pequeño cachito que está al inferior del esternón? Apófisis sigmoide, ¿cierto? Y tenemos hacia superior el cuerpo, ¿cierto? Esternal que está unido directamente con un huesito lateral. ¿Cómo se llama? La clavícula, ¿cierto? Bien, entonces el tórax, como comentábamos anteriormente, está constituido por 12 costillas, de las cuales 7 son verdaderas, pero están fijas directamente y separadas una sobre la otra, ¿ya? Tenemos las falsas, que son las 3 últimas que se visualizan acá, que las vamos a ver con detalle un ratito más, que son literalmente una fusión de la carilla articular, de la región articular de esta trama costal. Y tenemos las dos últimas flotantes, que no se visualizan acá, pero las vamos a ver un ratito más, ¿ya? Acá, en una región lateralizada, tenemos el mismo criterio. Tenemos nuestras 7 costillas que están separadas, ¿cierto? Unificadas, tanto por carillas articulares, ¿cierto? Y posteriormente, abajito tenemos estas 3, que son las falsas, que nuevamente están unidas por esta unificación cartilaginosa en el último segmento esternal, y finalmente tenemos las dos flotantes que se encuentran, ¿cierto?, en T11 y T12. Bien. El esternón. ¿Qué utilidad tiene el esternón dentro de la caja torácica? Literalmente es nuestro parachote, ¿cierto? Es nuestro pequeño escudo. Puedo haber sido un poco más grande el escudo, digo yo, pero bueno.
así es la biología, ¿cierto? Entonces, es nuestro pequeño escudo que lo que protege directamente de golpes directos de qué órgano en particular que está detrás del esternón, del corazón, que tiende a estar en la región media con énfasis al lado izquierdo o derecho. Izquierdo. Entonces, el ápice del cuerpo cardíaco tiende a alojarse, a descansar el cuerpo del ápice en el segmento izquierdo, ¿cierto? Debajo de la capa externa tenemos unas cúpulas. ¿Cómo se llaman? Unas cúpulas. Acá tenemos los pulmones. Entonces, debajo de los pulmones, ¿qué es lo que tenemos? El diafragma, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos el corazón y el ápice del corazón tiende a alojarse, o sea, el ápice, la puntita, la parte baja del corazón, tiende a descansar, ¿cierto? Hacia la izquierda sobre el diafragma izquierdo, ¿cierto? Bien. Ahora, un poco de anatomía, chiquillos. Vamos a ver que no quedemos ahí. Las costillas, como habíamos revisado anteriormente, tienen una íntima relación con el cuerpo vertebral. Es este, ¿cierto? Y que habíamos visto en aquellos que vieron la clase que les mandé ayer, sale especificada algunas apófisis que había dicho su compañera. ¿Qué apófisis tiene el cuerpo vertebral? ¿El problema? Vayan anotando todas las preguntas que hago en clase, porque todas las preguntas. Ya, ¿y esa en qué vértebra se encuentra? Entre el atlas y el axis, ¿cierto? Y aquí, ¿a qué altura estamos? T1, T2, T3, T4, T5. Ahí. T1. La que habíamos hablado es cervical, pero en esta región estamos en la región dorsal, ¿cierto? Por lo tanto, ¿tributa la apófisis deltoide para este segmento? No, estamos en la región dorsal, ¿cierto? Entonces hay otras apófisis, por algo es el cuerpo vertebral o la vértebra tiende a ser un hueso irregular, porque dependiendo del segmento anatómico o el segmento vertebral que esté situado, sus apófisis van a variar. ¿Y por qué es importante este criterio? Porque se producían ciertas curvaturas vertebrales. ¿Qué tipo de curvaturas se produce en la columna vertebral? De dos tipos. Una cosa es ver la clase y otra cosa es estudiar la clase. Cuando vayan en el metro, en vez de escuchar música, chiquillos, escuchen a la profe, si habla bonito, ¿cierto? Cuando estén en el baño ahí inspirándose en su eliminación biológica, también pueden escucharme en la ducha, cocinando, chiquillos, cocinando con la profe Miriam. No hay ningún problema. Es normal, es habitual ver las clases que uno cocina, ¿cierto? Las apófisis son variantes óseas que dan cierta organización de estos huesos irregulares, ¿cierto? Había de 4 tipos. No 2, 3, 4, 5, 6, son 7 en total por cada vértebra. Son 7 tipos. Son 7 por cada vértebra. ¿Cuáles son? 7. De hecho, vamos a echar una miradita a la clase pasada, ya que nos falta un poquito de repaso. Vamos a ver, volvernos por acá. Aquí. Ahí. La casa de ayer. Y tenemos dos ramas importantes del cuerpo vertebral, ¿cierto? Y una es el cuerpo vertebral y tenemos las, ¿cómo se llama? Transversas, ¿cierto? Y tenemos otra apófisis acá. Se llama la apófisis espinosa, ¿cierto? Y además tenemos dos más por acá, en cada ladito, de derecho e izquierdo. Se llama la faceta articular o la apófisis articular superior, ¿cierto? Y también tenemos hacia abajito la faceta articular o la apófisis articular inferior, ¿cierto? ¿Y por qué era tan importante
problemas, Houston? ¿Qué problema nos dan? ¿Cuál es el problema típico que sufren los abuelos, ahí, los papás, el lumbago? ¿Por qué? ¿Qué patologías están sufriendo? Hernia discal, ¿cierto? ¿Y cómo se produce la hernia discal? Hay una rotura del tejido fibroso del disco intervertebral, que lo vamos a ver en la próxima clase dentro de la categoría de articulaciones, ¿cierto? Y hay, en su interior hay un componente. ¿Cómo se llama este componente? Adentro del disco, este es el disco intervertebral. Y adentro hay como una cápsula gelatinosa. El núcleo pulposo. Este núcleo pierde su estructura, ¿cierto? Se desparrama hacia posterior, como se visualiza acá, y protruye, haciendo que el canal medular disminuya despacio y produce la famosa raquiestenosis. Raqui, canal, estenosis, está estrecho el canal, ¿cierto? Raquiestenosis. Y además, nos da otro problema, que estos elementos, cuando se disminuye el espacio interdiscal, ¿cierto? Estas carillas articulares que habíamos visto una acá, ¿cierto? Y la otra aquí abajito, generan un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Ando inspirado hoy día, chiquillos? Pregunta de prueba. ¿Cómo se llama ese agujero que se ve ahí marcando? Que cuando el papá, el amigo, ¿cierto? Que está con un mago y dice, oh, me tomó la pierna, me toma la pierna, tío. Oh, me toma la pierna. Nervio ciático. ¿Y dónde sale el nervio ciático? ¿Cómo se llama, por lo tanto, ese agujero donde sale el nervio ciático? Lo que es importante saber, en vez de decir, oh, me tomó la pierna, no, lo que pasa es que sufre un proceso fisiopatológico en el cual hay una disminución del espacio-campo, espero que me respondan, que genera una compresión parcial del nervio emergente ciático y en consecuencia se aumenta el líquido sinovial. ¿Cómo se llama ese espacio? Lo puede decir diplomáticamente de que agujero de conjunción o agujero intervertebral. Es por eso que cuando disminuye este espacio, el nerviecito que sale por estos agujeros va comprimiéndose y con el tiempo va inflamándose la vaina que rodea el nervio y aunque esté le den todos los AINES, todos los antiinflamatorios, no pasa por nada. Solución, cirugía para descomprimirlo. Agujero de conjunción o agujero intervertebral. ¿Y por qué quedará igual? Por supuesto, nunca las cirugías van a hacer una corrección total. Y eso es responsabilidad. Es para desahogar el dolor, porque el dolor no tiene causa directa tumoral o específica, es inflamatoria, porque se está comprimiendo el nervio. Entonces, en estos casos, chiquillos, el descomprimir soluciona todos los problemas del paciente. De hecho, el único responsable de ese dolor es el paciente. ¿Y por qué responsable? Porque no hizo ejercicio y no fortaleció la musculatura intervertebral para sostener el peso corporal. Claramente, ejercicio no solamente para mantener nuestro cerebro hidratado, ¿cierto? Equilibrado bioquímicamente, sino que también hay que hacer ejercicio para fortalecer la musculatura. De hecho, como dato freak, hay algunos estudios, de hecho, lo han publicado en estos últimos periodos en la tele, que los pacientes longevos tienden a enfermarse más, tienden a tener menos energía vital, porque no producen proteína a nivel muscular. O sea, para usted llegar a viejito tiene que llegar con un buen porcentaje de masa proteica, masa muscular. De lo contrario, tiene un camino derechito a enfermedades degenerativas intermitentes. ¿Ya? Así que, con consejos, chiquillos, ejercicio. Profesora, una consulta. El espacio produce estenosis ese espacio. Sí, cuando está estrecho, disminuye el espacio y el nerviosito que sale ahí se empieza a inflamar la vaina que rodea el nervio. Y eso es lo que causa el dolor. Entonces, aunque usted la ataque con antiinflamatorio,
porque es algo mecánico. O sea que la persona cuando tiene estenosis se pone rígida. La columna se pone rígida, duele, pues. empiezan a como enturbar. Y producen un vicio anatómico que los cambios posturales de la columna vertebral. Y eso consecuentemente empieza a traer más problemas hacia el superior y hacia el inferior. Así como un consejo, chiquillos, hagan ejercicio desde ahora. Hagan la masa muscular desde ahora que tienen su hormona en homeostasis. Como usted lo enseñó en la teoría, esa postura. Sí, ese tipo de ejemplo de todos los días, un poquito, como decía su compañera, se puede corregir la columna, o pequeños ejercicios de elongación. Nadie le está pidiendo que sea una superwoman, una superman, ¿cierto? Sino que haga de poquito ejercicio porque todo suma, porque es como cuando uno ahorra. Uno ahorra 100 pesos, 1000 pesos, pero todo va sumando. Dígame. Los pacientes están musculados, se ponen rígidos porque la musculatura no está trabajando, por lo tanto se empieza a enriquecer. Bien. Ahora que ya me he hecho un pequeño reflex de la anatomía vertebral que nos va a indicar información de la anatomía costal, ¿cierto? Con nuestra clase. ¿Y qué decía nuestra clase? Nuestra clase decía que la anatomía costal está unida directamente por... Estamos por... Estamos por acá, ¿cierto? Ahí estamos montando las vértebras, que nos dan dolor de cabeza y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Adelante, pase. Porque es importante esta parte porque las carillas costales, ¿cierto? Las que están unidas en este segmento se unen directamente al cuerpo vertebral. O sea, hay una íntima relación, además de la columna vertebral que tiene la apófisis transversa, pues la que visualiza ahí, la apófisis transversa, la colita que se ve hacia anterior es la apófisis espinosa, ¿cierto? Y además, a diferencia de las vértebras lumbares y cervicales, las vértebras dorsales tienen una carilla hacia exterior para poder unirse con la carilla costal. ¿Eso qué le permite? Que cuando nosotros hacemos inspiración profunda y expiración profunda, las costillas se puedan mover con flexibilidad, ¿ya? Obviamente, cuando uno se hace viejito, estas articulaciones se van volviendo más rígidas, por lo tanto, cuando uno tiene 60, 70 años, inspirar es todo un problema, ¿cierto? Bien, dudas hasta acá, chiquillos, ¿no? Ok. Yo tengo una duda. Dígame. Dijo que las vértebras se mueven cuando uno inspira. Inspira y expira. O sea que no son rígidas las vértebras. No, son móviles. Son 7 que tienen las carillas articulares en la región pero vertebral. Pero es dorsal. La dorsal no. Las dorsales tienen estas cualidades. La cervical y la lumbar no. No. La dorsal no. Solo las dorsales tienen esta cualidad que están en íntima relación en el cemento torácico. Recuerde que el cemento torácico tiene movimiento autónomo o tiene movimiento voluntario. No, en la región torácica, ¿tiene movimiento autónomo o tiene movimiento voluntario? Autónomo. Los pulmones, usted no piensa cuando está respirando. Usted no piensa que el corazón le tiene que latir cada frecuencia por minuto, ¿cierto? Este movimiento torácico es un movimiento autónomo, o sea, se hace de forma independiente. Entonces, usted no está pensando en que se le va a mover la costilla, que se va a mover el mediastino o el diafragma. Esto lo hace por sí solo. El tema está que uno, como humano, no le enseñan que tiene que cuidar su avatar y por consecuencia, a medida que nos hacemos viejitos, esta región torácica se va haciendo cada vez más rígida. ¿Ya? Eso por múltiples factores, eventualmente a nivel óseo, por falta de ejercicio. A nivel pulmonar, se ponen rígidos pulmones, sí, que adivinen que lo hacen poner rígido. No. ¿Por qué se pone rígido el parénquima pulmonar? Rígido, fibroso, duro, porque los pulmones son como esponjas, como la esponja de lavamanos para lavar la losa. La percepción parenquimatosa que tiene ese tejido es ahí es una esponja. Por falta de... Por enfermedades. ¿Cuáles? Cigarro. El pucho, chiquillo. El pucho produce fibrosis pulmonar
pulmonar, y eso significa que usted, se lo voy a decir súpermente directo para que entiendan lo que está consumiendo, es una violencia corporal que consuma tabaco, porque usted sabe que tiene elementos que son cancerígenos, o sea, está consciente de que está consumiendo partículas cancerígenas. 2, usted sabe que además el cigarro tiene metales pesados de la tabla periódica, como plomo, por ejemplo, el que sale de los autos, como negro, que es muy similar a lo que produce el cigarro. Y eso no solamente se acumula en los pulmones, se acumula en otros órganos como en el hígado y en el cerebro. Y son precursoras de las enfermedades degenerativas neurológicas como Alzheimer, Parkinson y la más terrible, demencia senil. Es una violencia corporal. Así que si va a ocupar elementos de distracción corporal, sea consciente de lo que está consumiendo, ¿ya? Porque eso a la larga produce fibrosis pulmonar. Creo que es el escenario más bonito a nivel pulmonar y el peor escenario es el cáncer pulmonar. Y créanme, tío, el cáncer pulmonar es agonizante, es doloroso y lento. El paciente sufre constantemente y pide morir en el proceso, la gran mayoría de las veces. Dígame. ¿La marihuana produce lo mismo que el cigarro? Sí, la cannabis, bueno, hay cannabis dependiendo que si es rellena o es natural. La cannabis produce, a pesar de que tenemos los receptores cannabinoides, que son normales de la gran mayoría de los mamíferos, no significa que la inhalación del cannabis pueda ocasionar los mismos efectos. De hecho, produce los mismos efectos a pesar de que usted pueda aplicar filtro. Bueno, preguntas han sacado, chiquillos. Bien ahí, bien ahí. ¿Alguna otra pregunta? No, volvamos a la clase de hostia. Ya, bien. Entonces, recordemos que estamos en el tema pulmonar, ¿cierto? En que la caja torácica se mueve por sí sola, ¿cierto? Por un sistema autónomo que necesita parte del proceso de ventilación. Y también tenemos algunos otros elementos, ¿cierto? Que como vemos acá, tenemos los cuerpos vertebrales, o sea, el parénquima pulmonar, ¿cierto? Que aloja de forma íntima el mediastino, que es el elemento central donde se ubica nuestro pequeño corazoncito, ¿cierto? Entonces las costillas literalmente funcionan como un sistema de enrejado, que es como se visualiza en esta imagen, que me encuentro fantástica, además de proteger el sistema ventilatorio y el sistema cardiopulmonar, que es fundamental para sobrevivir como especie biológica, ¿cierto? Mamífera superior, también es una red de salida, o sea, nuestro corazón literalmente es nuestro motor, ¿cierto? Y nuestro motor también tiene sistemas nerviosos que están conectados con el sistema nervioso central y esto genera una irrigación periférica, lo que hace que todo lo que pase en la trama torácica afecta indirectamente en la trama periférica. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de nuestro pequeño tórax? Ya vimos las costillas, que tenemos las 7 verdaderas, 3 falsas. Aquí está separado. Ahí. Tenemos nuestras 7 costillas verdaderas, nuestras 3 falsas, como les decía anteriormente, que están unidas por este remanente articular, unidos desde la costilla 7, ¿cierto? Y nuestras queridas 2 costillas flotantes. Estas costillas flotantes están literalmente adheridas a fascias que le permiten poder generar la expansión desde medio a dorsal, ¿cierto? Y en procesos inspiratorios exacerbados ayudan al proceso mecánico local, ¿ya? Tenemos nuestro querido esternón. ¿Qué tipo de hueso es el esternón, chiquillo? Tiene componente plano, ¿cierto? Porque los huesos planos, ¿qué funciones tenían? Protección. ¿Y qué otra cosa más tenían en particular? Los huesos planos, como los huesos, ¿qué otros huesos planos tenemos en el cuerpo? El cráneo, ¿cierto? Entonces, ¿qué función cumplen los huesos planos? Proteger, generar superficies, ¿cierto? Como especies de bóveda, como la bóveda craneana, ¿cierto? Acá el esternón no genera por sí solo una bóveda, pero sí genera una especie de pared para proteger el cuerpo cardíaco. Sí, pues, por supuesto que sí. Típico accidente motocicleta,
El motociclista se las lleva a ganar, pero todas, se gana aquí en todos los niveles articulares. ¿Por qué? Vamos a hablar nuevamente de lo que pasa en el motociclista. El motociclista, como le decía la semana pasada, cuando se arranca, ¿cierto? El primer impacto, el impacto más crítico, porque lleva el peso corporal de la energía de choque, ¿cierto? Recuerden que cuando un auto o cualquier elemento choca con el motociclista, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía del automóvil, dependiendo a cuánto venga, por ejemplo, cuando usted que venga un automóvil a 70 km por hora, por lo tanto, la fuerza de empuje del motociclista, ¿de cuánto va a ser? De 70, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, va a deslizar porque él tiene una energía menor, a menos que él venga a 120, 150, y ahora sí va a quedar importante. Pero siempre la fuerza va a chocar y va a mover residualmente al elemento menor, que en este caso es el motociclista. Entonces, el primer impacto lleva esa velocidad de choque del elemento con el que está chocando. Entonces, choca, y habitualmente como choca de forma lateralizada, o sea, el motociclista debería entrenarse para caer de lado. Lo ideal es caer del lado oblicuo. ¿Por qué? Porque si tú caes del lado directo, ¿qué va a pasar? El hombro se va a meter directamente a la región cervical y se puede luxar, que es lo típico que pasa, ¿cierto? Además, que la fractura típica que se produce a nivel clavicular, y además que cuando revienta el impacto, dependiendo de dónde caiga, que habitualmente en el suelo, la carilla o la varilla costal local tiende a reventar, y al reventar se genera la fractura de la costilla, pero no es lo mismo caer de lado, ¿cierto? O caer, no sé, en una lacera o alguna inclinación. ¿Por qué? Porque las fracturas tienden a ser cominiutas. Esas fracturas son más complejas. ¿Por qué? Porque la fractura de costilla no puedo poner el elemento de osteosíntesis por lo plana y lo pequeña que es el hueso. Por lo tanto, la única forma de corregir fracturas de costilla es poniéndole yeso al paciente o manteniendo un reposo absoluto por 2-3 meses. Imagínense, díganme. Ya luego de un accidente de motor, el carro se cayó, se paró, así como que reaccionó y era nada, se desmayó. Oh, eso fue lo peor que pudo haber hecho en su vida. Habitualmente también se da, o sea, no solamente se da el tema corporal, que el paciente tenga múltiples fracturas, sino que lo más importante es la cabeza. Entonces, más encima se para rápido, una subida hemodinámica y se puede desmayar. ¿Qué pasa con el paciente cuando se golpea la cabeza? Puede estar muy normado el casco, pero el impacto no lo quita, lo amortigua pero no lo quita. Ahora, cuando hay un accidente, y esto cualquiera sea, usted se golpea, mire, otro ejemplo, los niños, por ejemplo, típico que andan en bicicleta y de repente se caen y se golpean la cabeza. ¿Qué suele hacer el niño? Se van a llorar, ¿cierto? Yo no como mamá, se cayó el niño, se cayó el niño. Vamos a la urgencia. Van a la urgencia, le toman un escáner y aparece sin hallazgo. O sea, no tiene hemorragia en el momento, como un motociclista que puede tener hemorragia, angina paraligmatosa, se van para la casa, todos felices. 3 meses después el niño empieza a convulsionar. Crisis epiléptica. 3 meses después. ¿Por qué se debe? Antes de su pregunta, antes de cómo prevenirlo, es ¿por qué después de un golpe de un niño, y esto me lo da la experiencia con los papás, ¿por qué le tengo que preguntar a los papis cuando vienen por epilepsia si el niño ha tenido caídas 3 meses antes en el colegio, o se ha golpeado con los niños, o ha tenido golpes en los juegos? ¿Por qué es importante saber esa información antes de decir, mire, esa epilepsia puede ser idiopática o puede ser por causas mecánicas previas porque el niño está jugando? Puede ser por ya va por ahí. Creo que cada cuerpo se va dañando. Ya, ¿cómo se daña? Un TEC cerrado, Un poquito, pero un TEC cerrado. ¿Por qué? Porque si usted se golpea, típico que uno está abriendo las puertas de la cocina, ¿cierto? A mí me ha pasado de repente, dejo la puerta abierta y ¡pam! Madre, burritos verdes, ¿cierto? Y cuando pasan ese tipo de golpes, por muy pequeños que sean, se produce un efecto de látigo a nivel cerebral, porque el cerebro no está solito, el cerebro está inmerso en un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido cefalorraquídeo, por lo tanto pareciera que estuviera flotando en agua. Entonces imagínense el cerebro, así como el pinquicerebro, en un frasco de agua, usted lo mueve. ¿Qué le pasa al parénquima? Empieza a chocar con las paredes de la bóveda craneana, y cuando se golpea, como es una especie gelatinosa, los vasos se rompen. ¿Dónde habitualmente se rompen en los pacientes pediátricos? En el uncus hipocampal, que son las vueltecitas, no tengo ninguna foto acá, pero una vueltecita del cerebelo
que claro, en el momento produce la hemorragia, pero cuando empieza a generar la cicatriz vascular, genera un elemento fibroso. Y cuando se activa en este momento fibroso, al paciente empieza la epilepsia. Y dura de 3 a 4 meses y después se les pasa. Y es porque el niño se cayó en la bici, se golpeó en el colegio. ¿Por qué el niño se deja de caer? Así de simple. Hay que evitar que se golpee en la cabeza, pero los niños son más susceptibles a nivel vascular. Tengo dos preguntas. Una, con respecto a eso, entonces por eso dicen que no hay que batir mucho a los niños cuando son más chicos. Claro. Y la otra, en el caso, por ejemplo, de una persona de 13 años, pongámosle, ¿Ya? que haya caído de cabeza, se haya resbalado de pelo. No es mi caso personal, pero pareciera personal, ¿ya? Y se cayó de cabeza y, por ejemplo, al momento de caerse, la persona vio como puntitos, así como cuando la tele antigua, hacía o una cosa así, dejó de escuchar y se privó el llanto. Ah, eso es más complejo. Se privó el llanto por un segundo y ya después volvió. En ese caso tendría que haberla llevado para Brasil. Fue una entidad iluminada. ¿Cuál es su pregunta, Neta? En ese caso tendrían que haberla llevado a urgencias sí o sí. En este caso, mira, buena pregunta la que hace su compañera. Cuando uno se golpea, hay varios tipos de golpes. Uno puede aguantar, pero este tipo de golpes que por consecuencia pueden producir tinnitus, que es como un zumbido, ¿cierto?, a nivel del oído, o este efecto de fotoluminiscencia, es porque está sobreexcitado el sistema nervioso. Es decir, efectivamente, el nervio óptico generó una sobresinapsis, una sobreestimulación, y eso significa que generó una respuesta eléctrica cerebral, producto del impacto. Y eso puede ser indicio clínico de que pueda haber un compromiso parenquimatoso cerebral. En ese escenario sí es importante llevar la clase. Cualquier tipo de síntomas después de un golpe craneano, desvanecimiento, pérdida de conciencia, sueño después del golpe, cansancio, fatiga generalizada, asincronías oculares, ¿cierto?, destellos fotolumínicos, tinnitus o hipotonía cerebral, o sea que el cuerpo se le empieza a desvanecer, tienen que llevarlo rápidamente a urgencia, porque puede haber compromiso parenquimatoso. ¿Está su compañera? Es que a la mayoría de los niños, cuando se caen, muchas veces los de frente o de espalda, como dice, no lloran. Pero es porque se les va el oxígeno, como que quedan así como callados, como totalmente. Va a depender del golpe. Habitualmente los niños cuando se golpean, el instinto básico de cualquier niño es llorar. Una respuesta dolorosa, ¿cierto?, sensorial. Cuando el niño se cae y tiene un golpe directo craneano y no llora, es por dos razones. Una, porque quedó sobreestimulado en su sistema nervioso central y literalmente es como una crisis convulsiva, pero sin generar una convulsión. Es como una parálisis del sistema nervioso que hace que el niño esté como en hipervigilancia, en hiperactividad. Y eso implica no una respuesta emotiva, que es el llanto, producto de un dolor sensorial, aferente, o sea, que viene de afuera hacia adentro. Sin embargo, cuando existen esos fenómenos, sí hay que llevarlos rápidamente a urgencia, porque lo habitual es que el niño tiene una respuesta emocional a un golpe directo aferente, que es el golpe doloroso. Es lo normal, pero si el niño no llora, aunque haya llorado a los segundos después, es sugerente de que tenga que llevarlo a urgencia porque puede haber compromiso parenquimatoso. Ahora sí su compañera. ¿Cuál es la diferencia de un derrame cerebral? ¿Qué pasa con el cerebro? Tendríamos que hacer una clase de neuro, chiquillos. La diferencia entre un derrame cerebral es cuando un vaso, ¿cierto?, una trama vascular arterial o venosa, se revienta. Y como la manguera cuando se revienta, el agua sale desparramada, en el caso del parénquima cerebral, la sangre sale desparramada. ¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia abdominal versus la hemorragia intracraneana? Que la hemorragia abdominal puede tener la hemorragia y avanzar, y tiene minutos de vida. ¿Por qué? Porque tiene espacio para acumular la sangre que está en el extravascular. Por lo tanto, el abdomen se le va a hinchar. De hecho, el típico signo, cuando usted vaya, no sé, si ve un accidente de auto, por ejemplo,
y hay traumas vasculares, abdominales, el signo típico es que la guata se les pone morada. Cuando se les pone morada es porque hay una hemorragia activa y hay que correr con el paciente. Y obviamente la guata, la distensión abdominal, es producto de que se está acumulando la sangre adentro. En el caso del cerebro, ¿tenemos espacio para acumular sangre? No. Entonces empieza a aumentar la presión, la presión, la presión, hasta que llega un momento que es tanta la presión que hay un sistema regulador que es el sistema Monroe-Kelly, que regula el sistema hemodinámico con la presión intracraneana, que no logra compensar las presiones y empieza el corazón a bombear, a bombear, a bombear cada vez más rápido porque no puede compensar la presión hasta que llega una fibrilación ventricular o en su defecto. Es tanta la presión intraparenquimatosa que aumenta la presión del parénquima y empieza a colapsar en la periferia y genera presión por desplazamiento, y eso en cualquier escenario, o cae un paro cardiorrespiratorio el paciente o cae una convulsión que solamente por desahogo de drenaje se puede liberar la convulsión. Y eso lleva a una muerte cerebral. Sí. O sea, si no atendemos ese proceso de presión intracraneana, el paciente puede morir en el proceso de la convulsión. O sea, ahí estamos con segundo en contra del paciente. Está su compañero primero. Si uno ve esos destellos y no encuentra en la cabeza, Que hay una sola estimulación del sistema nervioso central y eso es derivativo para la urgencia. Sí. Perfecto. Y en el caso de que no hayan llevado a esa persona a la urgencia, ¿qué consecuencias posteriores? O sea, el mejor escenario es que no le haya pasado nada, pero no lo puede descartar. No puede descartar que haya hemorragia o lesiones seculares pequeñas dentro del parénquima cerebral. No lo puede descartar. Ahí sería lo idóneo, si el escáner sale sin hallazgo, lo mejor es pasar a la siguiente fase, que es la resonancia, que esa es mucho más específica en morfología cerebral. ¿Alguna otra pregunta, Chile? te hablo mucho de la epilepsia. ¿Me puedes explicar un poquito? La epilepsia, ¿qué es lo que es la epilepsia? Sí. Es una sincronía de las ondas cerebrales, que pueden ser idiopáticas, de causa metabólica o de causa mecánica, y que por consecuencia genera una sobreestimulación del sistema nervioso central, lo que ocasiona consecuentemente dos tipos de convulsiones, que es la convulsión tónica clónica, que es tónica, o sea, muscular, el paciente se pone rígido, y clónica es porque se empieza a mover, y típico del movimiento del paciente con epilepsia, que empieza a rigidizar, ¿cierto? Y empieza con movimientos espásticos, como los pescaditos cuando están fuera del agua, ¿ya? Y el otro tipo de crisis es la crisis de ausencia, que a veces los niños, suele darse en los niños, es pocas veces en adultos, que están jugando y de repente se quedan pegados. Pueden estar un minuto, hasta 20 minutos pueden estar, pero pegando, así, en la nada. Y de repente siguen con su vida. Es porque a nivel metabólico hay una sobreestimulación eléctrica y en esos momentos, cuando el niño está pegado, uno le toma el electroencefalograma y hay ondas que quedan nulas o ondas cerebrales de algunos segmentos cerebrales que están sobreestimuladas. Es una sobreestimulación o una ausencia de estimulación cerebral. ¿Puede pasar en una persona que tiene demencia o Alzheimer? Que queda como si hay un desequilibrio metabólico cerebral, por supuesto, que va a incidir en un cuadro de epilepsia. Es menos incidente en los pacientes longevos por el tipo de metabolismo que tiene un paciente longevo, que es más lento. Cuando actualmente la epilepsia tiende a darse en pacientes jóvenes y adultos jóvenes, producto del proceso mitótico cerebral, por lo tanto el proceso metabólico cerebral tiende a aumentar, por eso es más incidente en el paciente. Dígame. Esa epilepsia que usted dice que se observa, también es como un rasgo de los niños autistas. Tiende a generar cierto rasgo de Me llama mucho la atención eso, mi hijo es autista. Sí, pero la usted me dice, le ha pasado, pero yo le he hecho examen y jamás le ha salido epilepsia, pero sí tiene compañeros que son autistas y epilépticos. Sí. Entonces, Hay una cierta tendencia, pero no es categórico de los niños con trastorno de espectro autismo. Sí. ¿Y con TDAH también? ¿Qué cosa? Las personas con TDAH. Sí, la epilepsia es por una causa primaria, que puede ser metabólica, o por causas secundarias, que puede ser típico de los pacientes que tienen tumores cerebrales, empiezan con convulsiones, pero no es porque esté haciendo una alteración del sistema eléctrico cerebral, sino que es porque un tumor está desplazando alguna estructura y la está comprimiendo, y eso puede ocasionar una irregularidad de la función metabólica local, y eso consecuentemente va a una convulsión, pero no directamente puede estar asociado a factores metabólicos. Dígame. Porque cuando hay una ACV, hay una ventana que hay que ir corriendo a la urgencia, porque a mí me dio una ACV isquémica. Y yo no estuve dentro de esa ventana, entonces me quedaron varias
pues entre ellas una cardiopatía. ¿Por qué pasa eso si se supone que uno va y te atiende rápido? Sí, voy a tener que hacer una clase de neuro, porque parece que hay harta duda en neuro. Qué buena pregunta, y aprovecho de responder la segunda parte de su pregunta, que una de las causas son las hemorrágicas que pueden producir crisis convulsivas por el aumento de la presión intracraneana. Hablamos de los procesos convulsionantes como la epilepsia o la presencia de derrames directos. En el caso de los ACV, como dice su nombre, es un accidente cerebrovascular que puede ser de dos orígenes, o hemorrágico, como lo que comenta su compañera, o isquémico. ¿Y qué significa isquémico? Que literalmente anda un trombo en un coágulo de sangre, ¿cierto? Encapsulado, gelatinoso, que por su tamaño, en algún momento de estas arterias, que las celulares tienden a ser más pequeñas que las que tenemos a nivel tóraco-abdominal, que son más grandes, ¿cierto? Se ocluye en alguna arteria de importancia, típico la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, ¿cierto? Y eso puede ocasionar una disminución de la oxigenación celular, ¿cierto? Es lo mismo que le explicaba la semana pasada. Usted no necesita comer técnicamente, usted necesita ciertos nutrientes para sus células. Las células necesitan alimentarse. Entonces, cuando hay un trombo, se ocluye el vaso que alimenta las células de esa región. Y como esa región empieza a tener ausencia de sangre, empieza a entrar en un sistema de alarma. Ese sistema de alarma se le llama la ventana de oro. Tiene 4 horas las células para sobrevivir sin sangre. Solo 4 horas. O sea, ella tiene la capacidad de buscar oxígeno, que es lo que necesita para oxidar la glucosa, ¿cierto? Buscarlo de otros lados, que no sea la sangre, porque la sangre es la que entrega todos los nutrientes. Por lo tanto, ¿de dónde creen ustedes que saca el oxígeno una sangre que es orbital, celular, por supuesto? Porque todo ocurre antes de que empiecen las células neurológicas. Si no obtiene el oxígeno limpiecito que viene de nuestros pulmones, de la sangre, ¿de dónde saca oxígeno? Pero está en el cerebro, una célula está en el cerebro. ¿Cómo hace una célula para buscar oxígeno rápido y mantenerse viva al menos 4 horas antes ya empieza a morir? Cuando dice, ¿han visto el juego de Box? Y dice, me muero. Así hace la célula, entra en apoptosis y dice, ya no aguanto más, me muero. Y muere. Y empieza la desintegración celular y ahí corre Chile con esos pacientes. Bueno, va a depender, porque lamentablemente en salud un paciente, dependiendo del territorio arterial, dependiendo de la edad y de la patología de base, tiene dos opciones: esperar que quede con la secuela, porque intervenir involucra mucho dinero, una intervención de una ACV, mover un equipo intervencional, porque a veces el tratamiento endovenoso no es factible, por lo tanto tienen que entrar a una compactomía, o sea, con una guía, ¿cierto? Ir a sacar el trombo de forma mecánica, ahí tienen que llamar a la intervencional, a la pabellón, a la anestesista. Ese puro movimiento para sacar un trombo, 25 millones, 2 horas, 3 horas de intervención. Ustedes comprenderán que gastar 25 millones en un paciente de 80 años en el servicio público. Profe, por eso es importante, es como cierta hora como cruciales para poder, porque mi papá sufrió un accidente vascular isquémico. ¿En el día de la noche? Mira, fue en la tarde, pero mi papá quedó como que se sentó y quedó ido, así como pegado, la mente fija, y ahí nos dimos cuenta solamente porque se le cayó la cara. ¿Y por qué toser antes? Porque eso nos preguntaban si él había tosido antes de que le diera como el accidente vascular. Por el reflejo principalmente. Dependiendo de si él tiene reflejos autónomos, puede haber compromiso del tronco, que eso es peor, o compromiso supratentorial, que son territorios más periféricos, que no tienen tanto compromiso versus el autónomo, que si hay lesiones ahí, puede haber paro cardíaco. Sí, porque nosotros llegamos como en 2 minutos al hospital, porque teníamos cerca. Y por eso dijo que por suerte habíamos llegado para el tratamiento endovenoso, que es la primera opción. Y el tratamiento endovenoso cuesta esa jeringuita 2 millones. Y lo pasan, pero como agua los médicos en la urgencia, porque llegan todos los días, se reconstruyen. Ahora, ¿por qué? Buena pregunta, buena acotación, y me voy a agarrar de su acotación para hacer una pregunta. ¿Por qué los accidentes cerebrovasculares se producen en la noche, o con mayor incidencia en la noche que en el día? Porque se cuando se relaja. Hay un relajo, sí, pero ¿por qué en la noche? Más que lento. ¿Qué hace a la noche? De hecho, lo conversamos la semana pasada. ¿Qué hace el cuerpo en la noche? Regenera. Entonces, mientras nosotros estamos ahí en Júpiter, soñando ahí con Ricky Martin, con Chayancito, ¿cierto? El cuerpo está haciendo lo suyo, está limpiando. Y limpiar
requiere un sistema hemodinámico alto. Entonces aumenta la presión en la noche. Por eso en la noche cuando uno come limón, ¿qué le pasa al ratito? Empieza a subir la presión. Si uno se toma un matecito en la noche, ¿qué pasa? Sube la presión y eso obviamente por el ciclo circadiano, por los niveles de melatonina, el aumento de la presión hemodinámica nocturna, puede ser un factor incidente de accidentes cerebrovasculares. Más aún considere mala dieta, falta de sueño. El factor primordial que le dijeron. Siga, ahí nuevamente, por el proceso de coagulación exacerbada por la presencia de toxinas. Dígame. Profe, pero por ejemplo, yo tuve una que me parece izquierda. ¿Ya? Cuando hicieron el scan y la reso, salió que tenía un trombo en el hemisferio derecho. ¿Ya? Es contrario si... Por el sistema reticular. Recuerde que el cerebro, chiquillos, me van a obligar a poner una imagen de cerebro. Ya, lo dije. Veamos. Muchas preguntas de negro. Y son las preguntas que hizo la sangre. Quedamos colgadas. ¿De dónde lo sacarán? Me estaba preguntando la pregunta. Que quedó la pregunta pendiente de que cuando una célula está con un trombo, tiene 4 horas para sobrevivir. Entonces la pregunta es de dónde saca oxígeno. ¿No la saca otra célula? No, las células son compañeras, son derechistas, o sea, son izquierdistas. Siempre acuerdan una célula con la otra. Del agua. El agua fuera de la célula tiene oxígeno. ¿Cuánta la molécula de agua? ¿Qué es lo que tiene? Una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, lo que hace la célula es captar el oxígeno y queda radicalizada el agua porque se va desintegrando la molécula y por lo tanto el hidrógeno queda ahí suelto y se empieza a generar un proceso de radicalización. Esa agua literalmente está contaminada. Entonces no es bueno llegar a esos mecanismos tan extremos. ¿Eso ocurre solamente en el cerebro, el agua? Eso ocurre en todas partes donde hay ausencia de contenido vascular para alimentar las células. Las piernas. De las piernas suele pasar también que se va acumulando líquido con el tiempo porque la célula busca el oxígeno a través del agua. Pues la única forma de decirle, oye, un momento, si mantiene el agua abajo, y vamos acumulando líquido en las piernas. Entonces, ese tipo de eventos metabólicos, claro, ayudan a la célula a sobrevivir, ¿cierto? Pero con un montón de secuelas metabólicas. Por eso el paciente hay que mantener la observación al menos 72 horas después del evento de accidente cerebrovascular, sea químico o hemorrágico. Uy, se han sacado las preguntas, chiquillos. ¿Sí? ¿Quieren un recreo, chiquillos? Eso ha pasado recién 1 hora. 1 hora. Y son, a ver, son 11, 12, son 4 horas. Faltan 10 horas todavía. Y tengo que contar, ni siquiera he avanzado la quinta tiempo. Yo estudié, alcancé a estudiar un semestre de técnica y me enseñaron una canción que es súper útil. Que es la canción que le estaba cantando a las chiquillas. La canción de la ACD, esa canción que es del ministerio, no sé. Dice, para, mano y habla claro, son síntomas claros de una ataque. ¿En serio que hay una canción? Pero por Dios. La vamos a poner. Siento que la profe la escucha de Hay altas canciones en YouTube para aprenderse algunos ciclos, chiquillos. Ya, pues, ya que estamos en la onda, ¿quieren salir o no? ¿O quieren seguir? Sí, yo tengo ganas de seguir. Pero ya estamos en la mañana. ¿No? ¿A ustedes les molesta que quieren que vaya a la sí. No se vayan a quedar con nada. Eso sí, pues. Sin quedarse dormido. Ahí sí. No. Bueno, sí. Vámonos íntimos, chiquillos. Volvamos a nuestra clase, que es donde me mandaron a trabajar. Pues sí, no tengo que hablarle de hueso. Ya, estábamos acá. En estos días, por la día 11 de como de 60, 66 diálogos.
Abre más anatomía. Bien, entonces habíamos quedado cuando se active esta cosa. Cuando se active, se active. Ya estamos en el esternón, estamos ahí, ¿cierto? ¿Sí? Eran esos hilitos que están en No lo vamos a pasar ahora, pero para la próxima semana sí lo vamos a pasar, que son los ligamentos vertebrales, que mantienen unido el cuerpo vertebral con el cuerpo muscular. Pero son partes de los hilos. Después lo vamos a ver por resonancia que se pueden ver los ligamentos y eso puede generar algunas afecciones asociadas a patologías basales como la escoliosis, por ejemplo. Y generar un endurecimiento de estos ligamentos. Súper. ¿Alguna otra pregunta respecto a anatomía ósea? Ya. Bien, entonces estábamos en el esternón y comentábamos que era un hueso plano y el hueso plano tiene funciones hematopoyéticas. No, ¿cierto? Solamente los huesos largos cumplen funciones hematopoyéticas, ¿cierto? Por lo tanto, la función principal de este hueso es generar una superficie, ¿cierto? Una especie de pared. Cuando me funciona ese pescado, ya no me quiere funcionar, ya no quiere que siga la salida. Ya, bueno. Entonces, partimos con la imagen. La imagen de la derecha, ¿es un paciente adulto o pediátrico? Es un paciente adulto. Adulto. ¿Cómo yo sé que es un paciente adulto? Pareciera que fuera así como más blandito, ¿cierto? Se ve más brillante la estructura ósea. Por lo tanto, la imagen de la izquierda es un paciente adulto pediátrico. ¿Ah? Es un paciente pediátrico. Y se fijan, chiquillos, estas son ambas radiografías de parrilla costal. La diferencia es que esta se la tomaron a un paciente pediátrico y esta se la tomaron a un paciente adulto. ¿Ya? En ambos escenarios, si se fijan, hay una superposición de estructuras debido a la cualidad de la modalidad morfológica, que es bidimensional. Por lo tanto, las estructuras óseas tienden a superponerse. Pero ¿dónde se ven más claritas? ¿En el pediátrico o en el adulto? Así como se ve más definida la estructura de la parrilla costal, en el adulto o en el pediátrico. En el adulto pareciera que se viera más la anatomía costal, pero en el caso del paciente pediátrico, ¿qué suele pasar acá? Se empiezan a notar algunos segmentos que no tiene el paciente adulto, como lo es las carillas articulares. ¿Y por qué se ven como separadas las carillas articulares? Porque se están formando, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo ver, de hecho aquí se ve el proceso articular en formación, no está completo, ¿ya? Bien, dudas, consultas respecto a la parrilla costal, ¿no? Pasamos entonces a la cintura, ¿cómo se llama la del segmento superior? La cintura escapular. La cintura escapular está... Sí. La cintura escapular está compuesta por dos estructuras, que es la clavícula y la escápula, ¿cierto? Y está relacionada íntimamente con el esternón que ya vimos. Bien, la escápula, ¿qué tipo de hueso es? Plano, como dice su forma, ¿cierto? Es un hueso plano y está inmerso dentro del movimiento osteoarticular del hombro, ¿cierto? Que está por el manguito rotador, típico del supraespinoso, el inframenoso, el supraescapular, todo el grupo muscular que lo vamos a ver en la subsiguiente, la siguiente subsiguiente, ¿cierto? Y además, la escápula tiene algo en particular, lo que vemos acá, que tiene dos cachitos. Tiene el acromio, ¿cierto? O el proceso acromiano, ¿cierto? Y la apófisis coracoide, ¿ya? Desde su eje lateral, ¿cierto? Podemos ver la apófisis coracoide como un cachito y el acromio. Lo estoy señalando porque es pregunta de prueba, ¿ya? ¿Y por qué es importante este segmento junto con el espaciado, ¿cierto? Glenoideo, que se visualiza acá, también tenemos espacio glenoideo,
donde se va a ubicar la cabeza humeral y va a conformar el famoso manguito rotador, ¿ya? Ahora, esta cavidad glenoidea es un sistema articular, que lo vamos a ver la próxima semana, y por qué es importante la apófisis coracoidea, ¿cierto? Y el acromio, porque en radiografía nosotros lo podemos, buenos días, toma asiento, muchas gracias, porque en radiografía nosotros podemos verla, ¿cierto? Por una causa muy habitual, que es típico, que uno puede creer, ¿cierto? O porque le duele el hombro, o tipo los vuelitos que le empieza a doler el hombro, ¿cierto? Y de hecho, ¿qué empieza a pasar cuando te empieza a doler el hombro? Empieza a disminuir el movimiento de rigidez, el proceso de aducción. La aducción y la abducción se empiezan a limitar, ¿cierto? Dígame. El apófisis coracoidea. El apófisis coracoidea. Vamos a devolver. Acá tenemos. El acromio está arribita, que le da una especie de techito a la articulación. Y aquí hacia el frente hay otro cachito que se llama apófisis coracoidea. Aprovechamos esta lámina que está coracoidea. ¿Ya? Ahora, qué interesante de este espacio, que acá empiezan a salir ciertos músculos. Y estos músculos, cuando este espacio empieza a disminuir, empieza a generar la compresión del tendón supraespinoso. O sea, el espacio coraco-sub, abajo, acromial, espacio coraco-subacromial, empieza a disminuir, y típico que los pacientes empiezan a disminuir el movimiento de aducción. Dígame. El líquido sinovial también está presente. Líquido sinovial, muy buena pregunta, y se la voy a dejar colgada hasta la próxima semana. No me digas. Que la próxima semana vamos a ver articulaciones. Vamos a ver que no todas las articulaciones tienen cualidades sinoviales. ¿Qué significa que sea sinovial? En que la articulación, o sea, tiene las cavidades articulares que ustedes conocen como huesito de pollo asado, y se comen el cartílago del huesito. Sí. Es bueno, tío, tiene colágeno. Yo también me como la cavidad del cartílago. Esa cavidad del cartílago, cuando está sano el pollo vivo, ¿cierto? ¿Qué triste suena eso? Tiene el componente articular tiene como una vaina, ¿cierto? Que es como un sistema de protección que tiene la articulación, que rodea la articulación. Y adentro, solamente en el caso de la articulación sinovial, tiene el líquido sinovial. Y el líquido sinovial no es más que un sistema de amortiguación articular, ya componente acuoso, para que en procesos de impacto, como saltar, como correr, ¿cierto? La rodilla tiene el mismo patrón sinovial, los brazos también tienen el codo, la cadera, el hombro, ¿cierto? Tienen este tipo de vainas que permiten tener el líquido sinovial adentro y ayuda al proceso de impacto articular producto de salto u otro impacto mecánico. Dígame. Cuando a uno no se dice, hoy me duele el hombro, me duele la rodilla, ¿qué es lo que duele ¿cómo duele el hueso? Va a depender, porque habitualmente la articulación en sí misma no duele a menos que tenga antecedentes de artrosis o de artritis, porque la artritis es más dolorosa porque es un proceso inflamatorio, ¿cierto? Pero la artrosis no es más que la disminución de la cavidad articular, y con el tiempo lo que se va provocando es que las cavidades articulares empiezan a rozar, y ese roce en algún momento llega hasta el hueso, literalmente llega hasta el hueso. Entonces, en ese roce óseo es ahí donde se empiezan a romper los vasos óseos que les mostré la semana pasada, y eso genera un dolor, pero terrible, ¿ya? Por eso va a depender de la edad del paciente, de qué tipo de ejercicio está haciendo, si es que está haciendo ejercicio, o la ausencia de ejercicio también genera dolencias. En segunda instancia, dependiendo de la articulación que se está afectando, pueden generar aumentos de las bursas. ¿Conocen las bursas? Las bursas son espacios virtuales, sobre todo en estructuras sinoviales como el hombro, por ejemplo, que tenemos bursas, y son espacios virtuales. ¿Por qué? Porque funcionan igual que los airbags del auto. ¿Lo ves que cuando chocan empiezan a inflarse rápidamente los airbags? Ya, que no se inflaman como los airbags, pero se va acumulando líquido dentro de las bursas para amortiguar el impacto mecánico de la articulación. Y eso también puede generar dolor porque se va acumulando en agua donde virtualmente no debería haber agua. Y eso causa dolor. ¿Qué está su compañera primero? Las lesiones por varias causas. El pinzamiento, que es típico del espacio coracosubaacromial,
¿cierto? Por roturas parciales en línea, por estrés mecánico con movimientos de sobrecarga, ¿cierto? Según la articulación, por antecedentes de artrosis y vicios anatómicos que pueda compensar el paciente por el exceso del dolor articular. Un sinfín de parámetros para generar patologías del supraespinoso, que es más habitual, que más afecta. ¿Qué más había preguntado? No, iba a consultar si el derrame o no derrame al final de sangre, o que siga sucediendo, eso es malo, como que haya... O sea, el derrame es un proceso patológico, sea la causa que sea. Por lo tanto, puede generar un estrés articular y eso lleva a una sobrecompensación de la postura articular que se va viciando con el tiempo para evitar el dolor. Entonces, indistintamente de la causa, el efecto del mismo. Es como lo mismo a nivel cerebral, pero se produce a nivel articular. Es tanto la acumulación de líquidos para amortiguar el estrés mecánico que acumula y en algún momento ese líquido tiene que fugarse. Entonces, busca formas, ranura ciertos locales sinoviales para poder fugar el agua y ahí se genera el derrame, la rotura de la cápsula que conlleva a un derrame articular. Profesora, el manguito rotatorio es movimiento mecánico, Es un movimiento mecánico en 360, que vamos a ver que hay tipos y tipos. Los sinoviales, por ejemplo, mueven en 360 igual que la cadera, por ejemplo. Por eso la cabeza del húmero y la cabeza del fémur tienen esta circunferencia que permiten este movimiento en 360. Es por eso que cuando, no sé, en algunos accidentes, o sea, no sé, deportistas, cuando se le acumula mucho líquido, se le inyecta para sacarle ese líquido. Se le inyecta corticoides, se le drena. Así cuando se le drena para... Sí, pero es un proceso invasivo porque recuerden que la cápsula articular es un área estéril. Por lo tanto, el hecho de que el médico puede entrar con una aguja quirúrgica, ¿cierto? Que viene con un cierto grado de esterilidad, entra, pero deja la ranura donde pasó la aguja. Por lo tanto, es un punto de infección, es un punto donde se puede haber roturas fibrosas propias de la cápsula sinovial y trae muchas consecuencias. Entonces, cuando toman ese tipo de medidas, sobre todo en el fútbol, suele pasar que a veces toman medidas médicamente extremas con tal de salvar un partido, ¿cierto? Que al futbolista in situ, ¿cierto? Se lo llevan, le sacan el líquido, le meten corticoides para que no produzca dolor y ándate al partido. Pero los corticoides tienen cierta funcionalidad, cierto tiempo de vida media dentro de la articulación. No es lo mismo vía oral que directa en la articulación. Entonces, claro, el futbolista va, lo da todo, entra como si nada a la cancha, pero una vez terminado el partido, el dolor local es terrible porque sigue en estrés mecánico la articulación, los corticoides empiezan a pasar el efecto y aparte que ya te inyectaste para drenar, por lo tanto quedó una secuela articular. Y eso puede ocasionar lesiones a largo plazo en los futbolistas, por eso hay que tener cuidado con ese tipo de manipulación. En las hernias del núcleo se producen bloqueos, y el bloqueo no es más que la administración de fármacos para aliviar el dolor local. Es para rellenar el disco. Es como cuando uno pone los rellenos faciales, pero, o sea, funcionan en semana. Sí. Pero ya diría, lo mismo que cuando se pone uno los rellenos nasales y duran el año, es la ponen lo mismo. Sí. La sinusitis, ¿por qué se da? Habitualmente por causas inflamatorias y dependiendo de la respuesta inmune puede ser inflamatoria y además inflamatoria infecciosa. Va a depender del sistema inmune del paciente. Todo lo que tiene una amitis es inflamación. Es inflamatorio, sí. Lo vamos a ver en la última clase, todas las patologías de mayor recurrencia osteoarticular, para no entrar en los detalles, sale comentado algunas, pero todo lo que termina en itis es inflamación o un proceso infeccioso. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Excelente. Sigamos. Bien, entonces como les comentaba anteriormente, estas pequeñas apófisis que se producen en este segmento óseo son de relevancia. ¿Por qué? Porque una de las radiografías de mayor solicitud que se solicita es la radiografía de hombro por el síndrome del manguito rotador. ¿Y qué sucede habitualmente? Que esta estructura, como se visualiza acá, tiene algunos componentes. Dentro de ellos tenemos esta estructura. ¿Qué huesito es? Es el húmero y por lo tanto este segmento, ¿qué es lo que es? Que parece pelotita y
que iba acá. ¿Qué es lo que forma finalmente, que se visualiza aquí también? En el lado izquierdo. No. ¿Cómo se llama este segmento? La cabeza humeral, ¿cierto? Ok, entonces tenemos la cabeza humeral, por lo tanto, esto que se ve en una línea, ¿qué es lo que es? De hecho, voy a mostrar en la lámina anterior. ¿Qué será eso entonces? La escápula, el cuerpo de la escápula. Si se fijan acá, la imagen de la izquierda, ¿qué modalidad es? Porque la de la derecha es una radiografía y la de la izquierda, ¿qué es lo que es? ¿Pero una resonancia? Es una resonancia. La resonancia es más bonita, por si por algo trabajo en resonancia, porque yo siempre voy a lo más bonito. A mí me gusta Walt Disney, y esto es Walt Disney para mí. Es una resonancia. Es una resonancia. Se ve más bonita, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué modalidad será la que le mostré? Un escáner. O sea, es bonito, pero ahí nomás. Sin demerecer a los colegas de escáner, por supuesto. Siempre te digo los colegas de escáner. Ya, entonces, si acá teníamos la cabeza humeral, ¿cierto? Y este es el húmero, el cuerpo del húmero, ¿cierto? Entonces, esta aletita que se ve aquí como aleta de gaviota, ¿cómo se llamaba? ¿Qué estructura es? La escápula, ¿cierto? Y si aquí la veo así, ¿esto qué será? La escápula, ¿cierto? Pero en otra modalidad imagenológica. Si se fijan, las modalidades van a depender del grado de acentuación de la densidad, que en este caso ósea. Si bien es cierto, la radiografía es un método diagnóstico barato, ¿cierto? Rápido, hay algunas áreas anatómicas que sí requieren estudiarse por radiografía, como en el caso de la radiografía, que ve la anatomía ósea en su totalidad, a diferencia de la tomografía, que ve solamente la densidad de mayor impacto molecular, ¿cierto? Por la hidroxiapatita de calcio, pero el grosor no se caracteriza de la misma forma que la radiografía, dígame. ¿Pero eso por qué la resonancia se ve como que se cierra, se abre, suele ser? ¿Cuál? ¿Esta? O sea, como la resonancia, los escáneres se como que se abrieron. Ah, o sea, las diferencias de cada una de las imágenes, porque es una radiografía, es una escala y la que les mostré adelante era una resonancia, y el fundamento físico que se está empleando. Acá yo estoy ocupando radiación, o sea, yo con un haz de energía potente traspaso la materia y todo lo que me queda residual se va a captar en mi foto, por decirlo de una forma muy simple. Acá en el escáner pasa exactamente lo mismo que en el rayo, pero la diferencia, en vez de ser 2D, aquí es 3D. O sea, es un tubo que da vueltas alrededor del paciente y a medida que da vueltas voy tomándole foto en todos los grados de adquisición. Por lo tanto, puedo tener imágenes tridimensionales. De hecho, por eso, esta imagen yo la puedo mover, pero esta imagen no la puedo mover. La radiografía no se mueve. En el caso de la resonancia, que es un examen de alta complejidad física, por algo me gusta la física, ¿cierto? Me gusta mucho la física. Este examen no ocupa radiación. Esto ocupa campo electromagnético. O sea, el paciente se lo dispongo en un imán, le lanzo pulsos de radiofrecuencia, igual que en el microondas. ¿Ustedes saben cómo funciona un microondas? ¿Ustedes no se preguntan el fundamento físico de cómo se calienta su pollito asado con papas fritas? Sí. De hecho, yo lo busqué. ¿Sí? ¿Y cómo funciona un microondas? El mismo nombre lo dice, pues a través de ondas pequeñas que calientan la comida por procesos de... ¿Cómo es que se llama? Temperatura. Sí, la temperatura, pero era otra cosa otro nombre. Algo más que tiene el microondas. ¿Ustedes saben que el microondas tiene un imán? Sí. Usted es la única que sabe que tiene un imán. Se llama magnetón, ¿cierto? Que es literalmente un efecto oscilante que produce un pulso de radiofrecuencia y ese pulso de radiofrecuencia choca con la materia que está dentro del microondas y por eso tiene el platito para girar, porque si uno lo deja estático, la comida se calienta en un solo lado por la emisión del pulso de radiofrecuencia. De hecho, ¿se han dado cuenta que en el microondas, en la puerta, hay una malla con agujeros negros? Sí. Ya, esa malla con agujeros negros se llama jaula Faraday. Las jaulas Faraday
es un inhibidor de pulsos de radiofrecuencia como ocupan los aviones, como la antena. Los celulares tienen jaulas Faraday a posterior de su celular para inhibir los pulsos de radiofrecuencia de los otros dispositivos, por ejemplo, y se ocupan los resonadores. De hecho, usted va a un resonador, las puertas de los resonadores están llenas de láminas de aluminio o de cobre y en una jaula Faraday. Entonces, un resonador, así como a simple vista, y es lo que le explico a mis pacientes, es un microondas. Tengo un imán gigante y yo le lanzo calor para recibir calor. Entonces, todo esto que tejido que se ve bonito es información cuántica, es información protónica, ni siquiera es de densidad, es información del átomo. Entonces, junte toda la información de todos los átomos y aparecen estas maravillosas imágenes del mundo de la resonancia magnética. Bueno, pero eso es para otra, cuando estén en la clase de procedimiento de imagen, ahí les voy a explicar los fundamentos físicos. Ya. Usted dice que la resonancia nuclear tiene como calor, pero cuando uno se hace, yo me he hecho muchas, uno se muere de frío y te tapan como con dos Al inicio, pero un examen de 2 horas produce un calor. De hecho, los pacientes salen como pollo asado, literal, salen calientes, sudorosos, mojados, porque el examen probablemente haya sido corto. Ay, va a depender. ¿Qué examen fue? Una resonancia nuclear magnética de órbita. Y me saqué una resonancia nuclear magnética de abdomen. ¿En la misma sesión? No. Sí, me parecía raro, porque una órbita puede durar 45 minutos dependiendo de la tolerancia. Pero la de abdomen duró como una hora. Sí, es porque el colega es lento nomás. Un abdomen, a mí lo que me demoró 15 a 20 minutos. Qué rápido, entre rápido sale rápido. Pero yo fui pacientes. Ah, bueno, ya. Es que yo siempre Ya, súper. Entonces, las modalidades meteorológicas que las vamos a ir viendo durante las distintas imágenes que les voy a presentar anatómicamente, van relacionando el fundamento físico de acuerdo a la sección anatómica que estoy estudiando. Por eso, ahora, cuando veamos osteo, y es lo que vamos a terminar en la clase de hoy, vamos a ver más radiografía que escáner que resonancia. ¿Por qué? Porque el método de estudio de la trama ósea es por medio de estos eventos diagnósticos. Cuando veamos músculo, ahí voy a mostrar más imágenes de resonancia, porque es el método para estudiar partes blandas. ¿Ya? Acá en este caso, como les comentaba, había una pregunta, ¿no? ¿No? ¿Ahí levantando la mano? ¿No? Acá en este caso tenemos las mismas estructuras, pero en imagen 2D y en imagen 3D. Y si se fijan, acá a esta altura, aunque no se ve mucha anatomía ósea, tengo el mismo espacio por acromio, ¿cierto? Entonces, aquí en este cachito tengo el acromio, como en esta misma región, y la apófisis coracoide lo tengo acá, junto con esta misma sección, y el ápice, ¿cierto? O la epífisis de la clavícula la tengo acá. Y esto en su conjunto produce un espacio, este espacio. Este espacio se llama espacio coracosubaracromial, y este es el espacio que va disminuyendo su espesor, porque por ahí sale el famoso músculo supraespinoso y genera los famosos pinzamientos del supraespinoso. ¿Ya? Porque esto va a ser pregunta de prueba. Duda, consulta. Todas las cositas importantes que causan dolor y patología, yo se las voy a preguntar en la prueba. Bien, más anatomía de la estructura escapular. No deberíamos hacer caso de emergencia, chiquillo, los que están en la ventana. A la pared. Profe, ¿y en qué momento yo me aparezco? Como sea, en una situación de emergencia, todo el mundo se mueve rápido. Esto es rápido. La adrenalina sube en segundos. Bien, acá tenemos otra imagen. ¿Qué modalidad imagenológica es? Radiografía, escáner o reso. Radiografía, ¿cierto? Es 2D. Entonces, ¿qué estructura es esta? La que estoy dibujando. La escápula. Este cachito, ¿cómo se llamaba? De hecho, les voy a mostrar la articulación. Se llama articulación acromioclavicular. Eso quiere decir que la articulación une ¿qué estructura? La clavícula con el acromio. Articulación acromioclavicular. Unión articular entre el acromio y la clavícula, ¿cierto? Y este cachito que quedó guachito por ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Tenemos dos cachitos, el acromio y la apófisis coracoide.
Por lo tanto, el que queda guachito ahí es la apófisis toracoide. ¿Y este espacio cómo se llamaba? Cavidad glenovial. Cavidad glenovial, ¿cierto? Que une la cabeza humeral para formar la articulación que la vamos a ver la próxima semana. La imagen de la derecha de su pantalla es una imagen tridimensional de tomografía computada. Para esto es buena la tomografía, pues, chiquillos. Y este huesito que estamos viendo, ay, bonito, ¿cierto? ¿Qué estructura es esta, chiquillos? La que se ve como cortada. En la cápula, ¿cierto? Ahí se ve en su eje mayor, en la cápula. ¿Qué estructura es esta? ¿La vimos acá? La cavidad glenoidal, ¿cierto? Y, a ver si la alcanzamos a ver. Ahí. ¿Cómo se llama este cachito que se pone con la clavícula? Acromion. Acromion. Y el que queda guachito por acá abajo, el apófisis toracoide, ¿cierto? Por lo tanto, este huesito que estamos viendo acá, ¿está normal o está patológico? ¿Qué le pasó al paciente? Tuvo una fractura. Se cayó un montón. Parece que se cayó un montón. Sí. Está feíto, está bien feíto, miren la fractura. Por eso le digo que está bonita la fractura. Es una fractura cominuta, pobre paciente, ¿cierto? ¿Fractura qué? Cominuta. Hay varios tipos de fracturas. Hay fracturas lineales, como por ejemplo el huesito, si se fractura así lineal, es una fractura lineal. Una fractura cominuta es pequeñitos huesitos que se van fragmentando. Entonces, ¿se podrán unir huesitos pequeños fragmentados? No. Hay que hacer. Opción, reposo absoluto. Profe, porque sí, porque Anda a formar el callo óseo. no se puede. No se usa. Pues entonces solo Se le pone yeso o inmovilizadores de alta radiación. sí, porque me Con el brazo abajo. El paciente los dedos. ¿Cuál es esta? sí, La cabeza humeral. O sea, sí, cabeza humeral. Tengo una pregunta que hacerle, pero es de, no es de esta parte del cuerpo, sino de otra parte del cuerpo. Ahora sí. En el caso de, por ejemplo, una esguince, que si, por ejemplo, si el esguince no se trata, si no se empieza, Pero bueno, chiquillo, ya afuera hay bulla. ¿Usted quiere meter más bulla? Vaya con los chiquillos para allá, yo no tengo ningún problema. Pero respetemos la atención y el silencio de sus compañeros que se quieren aprender. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema, lo dejo en la lista y se puede retirar. Yo voy a clase y la subo, no tengo ningún problema. Pero respeto, no por mí, por sus compañeros que quieren aprender. ¿Ya? Bien. No de nuevo porque no le escuché casi nada. en el caso de, por ejemplo, un esguince, ¿qué pasaría si ese esguince no se trata con yeso? Buena pregunta y se la reboto. ¿Sí, ¿qué es lo que es un esguince? Un esguince es como la rotura de los ligamentos. Ya, pueden haber fisuras óseas. O sea, se puede fisurar el hueso, o sea, no se fractura, pero sí empieza como a quebrajarse cuando el vidrio se empieza así de a poquito a separar antes del quiebre total. Pasa eso en los esguinces. Como consecuencia, pues, que es mecánico, pueden haber dos procesos, o una fractura de cohecho, ¿cierto? En caso de que no se trate, o se mantienen hasta que se consolida esa zona donde está el ligamento, que suele pasar entre la unión entre el ligamento, que une la inserción del músculo, con la zona ósea. Entonces, o se fragmenta el segmento óseo junto con el ligamento, y literalmente el músculo se recoge, o en su defecto se fractura con Definitivamente. Dijo que van 6 meses que se regenere. Sí. Si no se regenera, le hacen alguna operación, le ponen titanio a una persona, ¿no?
va a depender. Esto pasa más en la gente adulto mayor que no se regenera. En los adultos mayores, estas fracturas tienden a ser más complejas por la regeneración. Recuerden que la semana pasada habíamos hablado de los componentes hídricos y moleculares del hueso. ¿Cuánto porcentaje de agua tiene el hueso? 20-25% de los pacientes adultos. Entonces, un paciente abuelito, que sabemos que va perdiendo células en el tiempo, y donde hay menos células, hay menos agua, consecuentemente. Las probabilidades de regenerar son más. Más aún, ¿podría optar a una cirugía? Podría optar. Porque fijan los huesitos, disminuye significativamente el proceso de regeneración ósea. ¿Por qué? Porque hay un elemento extraño y además tiene que formar el tallo óseo. Por lo tanto, ese huesito, si le ponen metal, existe una alta probabilidad o que se suelten los elementos o que se vuelvan a fracturar en la misma zona o aledaño al elemento de osteosíntesis. Entonces, un paciente longevo es más delicado a la fractura que en un paciente adulto. O sea, todo depende. Y depende también de la edad y aparte la menopausia en las mujeres y el hombre la andropausia. Todos los efectos metabólicos influyen en las decisiones quirúrgicas. Por eso cuando usted lo van a operar, te viene examen de la el corte, para verificar que todo a nivel anatómico esté normal antes que el anestesista le pase el sedante. Porque una vez que usted esté dormido, la dependencia metabólica del anestesista. O sea, usted sobrevive gracias al anestesista. Pero en el adulto mayor muchas veces no le hacen la operación por la edad, porque por el riesgo de vida. Sí, bueno. Un paciente con una afección cardiovascular, longevo, si llega a entrar en paro, en cirugía, No sale. no sale. O sea, podría salir, de que sale de la cirugía, pero sale en ventilación mecánica dependiente. O sea, entra en ventilación mecánica y no hay cómo sacarlo de ahí. Por eso a veces la cirugía es mejor desistir de la cirugía, porque entrar al pabellón es más riesgoso que efectuar la cirugía para una mejoría clínica del paciente. O sea, igual que los perritos cuando están viejitos, que a veces no los entran a pabellón por lo mismo, porque entrar al perrito a pabellón involucra que va a quedar pegado en la ventilación mecánica. ¿Alguien levantó la mano por aquí? ¿No? Bien, perfecto. Acá tenemos una tomografía también de qué estructura, de hombro, ¿cierto? Y aquí tenemos el mismo paciente. Fíjense, ¿qué estructura es esta en otro plano? ¿Qué estructura es? Es la cabeza humeral. ¿Y se ve normal o se ve patológica? Se ve un poquito patológica, ¿cierto? Ahí está la fractura. Ah, ¿qué es lo que tiene el paciente? Mire, ahí, miren. Ahí se vio. ¿Cómo se llamaba este tejido que se ve blanco en la tomografía computada? El cartílago está en las articulaciones y eso lo vamos a ver la próxima semana, así que lo podemos descargar. Pero eso blanquito que se ve en el huesito, que justo en este paciente que tiene fracturas está discontinuo, cuando habitualmente lo vemos continuo. Aquí esto está sanito, esto se ve continuo, son líneas continuas. Diosito siempre hace líneas continuas. Cuando hay discontinuidad es porque algo pasó. Se llama tejido hematopoyético. Eso es que está dentro de la médula roja. Pero esto está en la periferia del huesito. ¿Cómo se llama? Cama. Hay dos tipos de cama. Lo vimos la semana pasada. La cama cortical y trabecular. La trabecular está dentro del hueso, entonces la cortical está afuera, ¿cierto? Que es la vaina que protege al huesito. Si está alterada la cortical, asústese, que es grave. ¿Ya? Como en este segmento, que hay discontinuidad. Pueden ser por causas traumáticas, mecánicas o patológicas, un tumor
está más alterada es la cortical, que es el tejido compacto del hueso,